Hola, hola. En el vídeo de hoy quiero compartir un poquito con vosotros sobre la llama trina, que para mí al final no es otra cosa que la apertura del corazón, ¿no? Del chakra corazón. Entonces quiero contaros muy poquito de la parte técnica, digamos, del concepto que podéis encontrar en Google en cualquier sitio, como la definición o la descripción, y más sobre mi experiencia personal y sobre mi proceso en este encendido de este código del ADN, ¿no? Que está aquí en el chakra corazón, que es esa fusión y ese perfecto equilibrio y esa unión entre el masculino y el femenino interno, el divino femenino y el divino masculino dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, simplemente contaros la llama trina y el nombre que se le da a ese mecanismo o a ese botón o a esa combinación de frecuencias que forman parte del chakra corazón, que se instalan en el chakra corazón y que eh, cuando funcionan en coherencia o en consonancia o en unión, en equipo, por decirlo de alguna manera, dan lugar a la creación auténtica. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo uno mi parte masculina con mi parte femenina, es decir, mi creatividad, mi sentir, mi intuición, mi emoción, con mi parte ejecutora, manifestadora, eh, con toda la seguridad interna en mí, la protección, todo, y no necesito nada de fuera, esa unión masculino-femenino dentro de mí va a hacer que yo pueda dar a luz, crear cosas. Cuando yo no tengo ese mecanismo engranado, ese mecanismo, digamos, girando, ¿no? De una manera eh, armónica, porque hay algunas de las dos energías, de las dos partes, de las dos frecuencias que no están de alguna manera eh, conectadas al mecanismo completo, y ahora os contaré por qué pasa esto, pues se produce una incoherencia entre lo que yo estoy haciendo y lo que yo verdaderamente estoy sintiendo. Y entonces aquí entra en juego la parte mental con la parte del corazón, ¿no? Con la parte emocional. Y por eso es tan importante esta primera activación o este primer paso, ¿no? Para poder dar ese salto a la quinta dimensión, que no es otra cosa que poder experimentar el mundo de la tercera dimensión, de la tierra, de lo físico, desde una perspectiva del espíritu, desde una visión superior. Entonces, cuando yo consigo alinear, unir lo que la mente piensa con lo que el corazón siente, voy a estar en un equilibrio interno que me va a dar una coherencia para poder actuar en armonía con lo que yo soy y con lo que yo siento y con lo que yo he venido a expresar. ¿Qué pasa? Que en esta sociedad en la que vivimos, que es una sociedad generalmente masculina, es decir, una sociedad muy eléctrica, es decir, una sociedad muy mental, no vivimos desde el sentir, no vivimos desde esa conexión espiritual, vivimos desde las decisiones mentales todo el tiempo. Tomamos decisiones según hemos aprendido qué es lo correcto y lo incorrecto. Hay una fragmentación de la polaridad, ¿no? De lo bueno y lo malo. Y le tenemos mucho miedo a sentir dolor. Entonces tenemos muy castrada y muy reprimida nuestra parte femenina. De hecho, la mayoría de las llamas trinas, en este momento que estamos viviendo en la humanidad, para activarse, lo que se requiere es el despertar de lo femenino, porque lo masculino ya está demasiado despierto, lo que es la ejecución, la acción, eso ya hay de sobra, ¿no? La productividad, el mundo del hacer, lo tenemos completamente entendido. Ahora nos falta integrar la otra parte, ¿no? Que es realmente lo que estoy haciendo en mi día a día, es lo que siento que tengo que hacer, es coherente todo mi mundo externo con mi mundo interno. Cuando esto se produce, cuando hay esa coherencia, cuando hay esa verdad, esa autenticidad, porque se nota esa sincronicidad entre lo que soy, lo que siento, lo que expreso, lo que hago, lo que comparto,
etcétera, etcétera, no solamente vamos a poder crear de una manera mucho más auténtica y por tanto mucho más, nos vamos a sentir mucho más realizados, sino que además vamos a irradiar esa paz que se sienta en estar en armonía con uno mismo, en consonancia. Y ese amor incondicional que se produce cuando yo me completo a mí mismo, cuando yo no necesito nada externo ni a nadie externo para que venga a darme nada que a mí me falta, porque a mí no me falta nada, porque yo tengo todas las cualidades de mi masculino, todas las cualidades de mi femenino. Y para eso también es importante, creo, que entendamos que como conciencia, como seres espirituales, somos andróginos, no tenemos sexo, no estamos fragmentados en dos, hombre-mujer, en dos géneros, ¿no? En dos. Entonces, claro, cuando yo tengo que encarnar, cuando yo vengo a la tierra y decido entrar en un cuerpo, sí o sí me tengo que fragmentar, o un hombre o una mujer, no puedo entrar siendo una conciencia unificada, andrógina, en un cuerpo humano. Entonces, lo que hace el espíritu, el alma, la conciencia, que se separa en dos, a lo que luego se le va a llamar llamas gemelas, que seguramente también lo habéis escuchado, que son dos partes de la misma conciencia pero con sexo opuesto. Entonces las dos partes empiezan a experimentar aquí en la Tierra, a vivir una serie de procesos, experiencias en diferentes lugares del mundo, y empiezan a nutrir y alimentar la evolución de una única conciencia. Entonces nosotros somos ya de por sí un primer fractal de una única conciencia que cuando se unifica se completa, pero de por sí en nosotros también está la unión de las dos partes. Por eso venimos de un hombre y una mujer, y cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, esa primera célula es esa fusión sagrada, ese matrimonio sagrado que da lugar a la creación, ¿no? Entonces, cuando nuestra conciencia, que es una conciencia andrógina unida en puro amor incondicional, se separa, ambas partes llevan 50% de hombre, 50% de mujer, de masculino y de femenino, ¿vale? En los dos cuerpos físicos. Entonces, activar la llama trina es encontrar esa unión interna primero para encender esa coherencia, esa resonancia, ese campo electromagnético. ¿Por qué electromagnético? Porque es la fusión del electro, de la electricidad del masculino, con el magnético del femenino. Es cuando eso se activa, el campo electromagnético automáticamente irradia una frecuencia que hace que tú ya puedas relacionarte o encontrarte con los demás desde tu total completitud, por llamarlo de alguna manera. Cuando no está activa la llama trina, cuando no está abierto el corazón, cuando no está ese ensamble, ese engranaje hecho, siempre vamos a estar demandando o mendigando fuera, ¿no? O alguien que me reconozca, o alguien que me valore, o alguien que me apoye, o alguien que me cuide, o alguien que me mime, o alguien que me provea, bla, 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 porque no siento que yo por mí misma lo tenga todo. Entonces siempre va a haber un sentimiento de carencia, por tanto al haber carencia va a haber miedo, porque si yo no lo tengo todo, si me falta algo, tengo miedo de que eso que me falta no lo puedo tener, y entonces no tengo la manera, no tengo los recursos de tenerlo, y entonces sufro, ¿vale? Por eso cuando se produce el encendido de la llama trina, automáticamente el miedo desaparece, porque esa completitud, esa plenitud que se siente, te da una tranquilidad, una seguridad, una certeza, que es lo que luego llevamos a expresarlo en forma de amor incondicional hacia todo. Porque cualquier cosa que suceda a tu alrededor, aunque la mente lo clasifique como algo negativo, tú ya empiezas a entender que es parte del plan divino y que es una pieza del puzzle completo que todavía no puedes ver, pero confías absolutamente. Entonces puedes amar la destrucción, puedes amar el caos, puedes amar los aparentes problemas, porque entiendes que son simplemente un trocito del proceso evolutivo que te va a llevar a la creación de lo nuevo, ¿no? Entonces, no solamente, o sea, esa coherencia femenino-masculino te da a la vez una coherencia, como decíamos, en el mundo interno y en el mundo externo, entre lo mental, lo emocional, lo físico, todos nuestros cuerpos.
Y eso la gente lo percibe fuera, eso se irradia una luz, se irradia una transparencia, se irradia una coherencia, una integridad que te da una credibilidad de cara a lo que tú has venido a expresar, porque se nota que viene desde un lugar puro, desde un lugar interno, auténtico, no es copiado, no es imitado, no es que tú vayas a seguir una estrategia porque has leído que esa es la estrategia correcta, o vayas a compartir un mensaje porque lo has leído en un libro, es porque verdaderamente brota de ti, emerge como cualquier semilla, sale desde dentro para poder dar la flor después. En ese momento que ambas partes de la conciencia, hombre y mujer, encienden su llamatrina, se completan a sí mismos, están listos para encontrar a su llama gemela, que no es ni más ni menos que lo mismo en el cuerpo del sexo opuesto. Entonces ahí se produce un encuentro mágico del cual yo no puedo hablar porque yo no la he encontrado a mi llama gemela todavía. Sin embargo, sí puedo intuir o sentir que es como encontrarte contigo. De hecho, es encontrarte contigo en conciencia, no en cuerpo, pero con tu conciencia. Entonces, el entendimiento y la conexión que se producen es total. Pero primero parte porque tú ya estás conectado contigo. No porque vas a buscar una conexión en alguien o que alguien te dé nada. Tú ya estás en esa conexión. Y de hecho, una vez que estás en esa conexión, tanto si encuentras esa llama gemela como si no, vas a estar bien, porque aunque no estéis físicamente juntos o no nos hayamos encontrado físicamente, hay una unión permanente en la conciencia, hay un plano, hay una dimensión en la que no podemos separarnos, porque somos una única conciencia, ¿vale? Entonces, respondiendo a las preguntas de cómo hago yo para encender mi llamatrina, ¿no? Que me decía ahí alguno, para mí el proceso ha sido tomar siempre el camino difícil, que era normalmente el camino opuesto al de la mente o el camino del corazón. Cuando sentía que tenía que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, irme de muchos trabajos como me fui, o cerrar la empresa que tenía, o separarme del papá de mi hija, o la decisión de abortar, o sea, una serie de decisiones muy complicadas que yo he tenido que tomar en mi vida, y las tomé a pesar de sentir un miedo enorme, porque la mente me decía que eso era lo seguro, eso era lo fácil, lo cómodo, que ahí tenía todo resuelto, ¿no? Como que tenía mi nómina, tenía mi hipoteca, tenía todo, digamos, controlado. Había una parte en mí que sabía que no, que eso no era, mi felicidad no estaba ahí. Y tener la valentía, la fortaleza, el coraje para hacerle caso a esa voz interna que te lleva a un vacío, a un salto donde no sabes qué va a pasar, donde hay una incertidumbre total y donde tienes que soltar por completo el control de todo y atreverte a indagar, a entrar ahí, es lo que luego poco a poco a mí me ha ido llevando a ir sintiendo esa coherencia cada vez mayor, hasta que llega un punto en el que ya la mente no es que no interfiera, porque siempre va a interferir, está ahí, es una herramienta que tenemos los humanos y es fantástica. Sin embargo, no interfiere en el proceso de toma de decisiones. No le consulto a la mente si esa decisión es correcta o incorrecta. Es simplemente el sentir lo que me lleva, ¿no? Si el sentir me dice que es ahí, aunque no sepa cómo lo voy a hacer, aunque no tenga los recursos en ese momento, aunque la mente no lo pueda entender, ese es el camino. Y eso es una práctica que se entrena. Cuanto más lo entrena, más le están mandando la orden a la mente de que no le vas a hacer caso a ella, que está condicionada y que tiene miedo, sino que le vas a hacer caso a esa voz interna, ¿no? A esa voz del alma. Y poco a poco la mente se va callando y va perdiendo fuerza. Y hay un día en el que tú puedes diferenciar perfectamente las voces que vienen de la mente y la voz que viene del corazón. Y entonces son frecuencias completamente diferentes, porque cuando viene del corazón hay una certeza profunda de que esa es la decisión correcta, independientemente de que no entiendas la manera, pero sabes que es por ahí. Cuando viene de la mente normalmente siempre hay dudas, siempre hay inseguridades, siempre hay miedo, siempre hay confusión, porque la mente no tiene claridad de nada, porque la mente no está conectada a la fuente. Quien está conectada a la fuente es el ser. La mente está conectada al cuerpo físico, hay una fusión, por supuesto, de todos nuestros planos. No es que no esté conectada a la fuente, es que es mucho,
es una dimensión muchísimo más inferior, una frecuencia mucho más inferior que el ser espiritual. El ser espiritual está mucho más cerca del amor, está mucho más cerca de Dios, está mucho más cerca de comprender la totalidad del plan divino, y por tanto la información que te va a dar siempre va a ser más pura que la de la mente, ¿no? Que es un software que se va llenando de la información que vemos, y normalmente nosotros hemos visto y hemos escuchado y hemos vivido información que no es muy amorosa, ha sido basada mucho en el miedo y en el poder, en el control, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo activarlo? Ir haciéndole caso cada vez más a esa voz interna que te dice: me da un pánico atroz, pero sé que... Por eso yo lancé el reto hoy en TikTok, ¿no? En las redes, de durante este mes al menos toma una decisión que sea muy difícil, porque eso es lo que te va a ayudar a despertar. Y te va a ayudar a despertar a través de ayudarte a abrir el corazón, a través de ayudarte a liberar todo ese miedo, a liberar toda esa energía que te está impidiendo despertar. Cuando se activa la llamatrina, se enciende y se produce esa coherencia, esa integración, esa alineación, esa unión de tus dos partes, ¿no? Esa completitud. Sucede algo muy bonito también, y es que te vuelves transparente. Y esta transparencia tiene que ver con el ser cristal, ¿no? Porque el cristal es transparente, es lo que ves. No hay máscara, no hay personaje, no hay nada que esconder, no hay nada de lo que avergonzarse, no hay nada que ocultar, porque es que esto es lo que soy. Y amo lo que soy, amo los miles de errores que he cometido, amo toda la ignorancia que me ha traído hasta aquí, amo al personaje de Ana y todas sus facetas y todas sus caras y todas sus estrategias, porque ese personaje no sabe hacerlo de otra manera, ¿no? Y amo todo eso porque sé que soy un ser espiritual, que no soy eso, y que ese ser espiritual es solo amor, igualito que el tuyo, igualito que todo. Entonces, ese ser cristal es lo que ahora mismo estamos todos trabajando en ir despertando, en ir quitando la densidad, quitando las capas, quitando las máscaras, quitando lo de afuera, lo falso, lo superfluo, la apariencia, para llegar a la pura, pura, pura esencia. Y esa esencia, ese ser cristal, es lo que mueve, o más que lo que mueve, es lo que tengo que ser muy cuidadosa en las palabras, porque tampoco quiero que se interprete algo que no es, porque esto al final se puede usar la información de muchas maneras, ¿no? Y también aprovecho para decir que no me creas nada de lo que te estoy contando, no te estoy contando esto para que me creas, te estoy contando esto para darte una información que a mí me sirve, que yo vivo, que yo experimento, que yo comprendo de alguna manera, y que si a ti te puede inspirar en algo, tómala, pero nunca mi camino es tu camino. Y de hecho no solamente te diría no me hagas caso, sino no me sigas, no sigas a nadie más que a tu propio corazón. De eso se trata precisamente la llamatrina. Dejar de influenciarte por lo externo, por libros, por gurús, por cursos, ¿no? Y empezar a escuchar todo el tiempo desde ese silencio interior qué es lo que quiero yo, qué es lo que me dice a mí mi voz. Al principio, por supuesto, los libros y los cursos y todo esto son necesarios para poder tener referencia y poder empezar a comprender un poco, pero llega un punto en el que de verdad tu ser cristal, tu ser puro, tu esencia divina tiene absolutamente toda la información que necesita en cada momento presente. No necesitas buscar fuera nada. Y como decía, el ser cristal pasa a hacer uso de tu cuerpo, no más que mueve, pasa a hacer uso de tu cuerpo. Es el control remoto que empieza a mover tu cuerpo de la 3D. Y ese amor que decía, ¿no? Ese amor que puedo sentir hacia mí, hacia todos los errores, hacia todo mi proceso, hacia toda mi ignorancia, porque ya sé que yo no soy eso y ya sé que yo soy, lo que yo soy es amor, me permite poder amarlo todo. Por eso está muy ligada a la activación de la llamatrina al ser cristal, al despertar del ser cristal y al amor incondicional. Amar a todos los personajes, amar toda la ignorancia de todos los demás, amar al que se equivoca, porque ya he conseguido, una vez que consigo perdonarme y amarme a mí, puedo amarlo todo, ¿no? Entonces, eso es, este paso es clave en este proceso que estamos viviendo de despertar, este paso de encender la llamatrina. Y ahora sí, me despido. Si tenéis cualquier duda, cualquier
pregunta que yo pueda contestar, dejadla por aquí. Siempre vuestras preguntas me inspiran nuevo contenido porque puedo también intuir o percibir o sentir dónde estáis y cómo puedo acompañar ese proceso en el que estáis, que posiblemente lo haya pasado o posiblemente no. Otras veces me contáis cosas súper interesantes que me enriquecen y me nutren y me inspiran a mí también. Siempre estamos inspirando y siendo inspirados, ¿no? Por eso la inhalación y la exhalación. Mando un besito fuerte. Hasta muy pronto.